Ya, ¿Cómo les va? Buen día, Oscar. El gusto bueno, es mío y gracias por permitirme estar en contacto con su audiencia. no, gracias a usted por tener la deferencia de atendernos. Cuéntenos, por favor, cómo No, marcha esa campaña. bueno, la campaña está en este paso, como bien ha dicho usted en la introducción, es una elección interna abierta, es trabajo previo, preliminar a la general de octubre. Nos encontramos abocados a difundir la idea de que Sergio Massa es necesario en este país que sea el candidato oficial y que sea presidente de la nación, su país que desde muchos años, claro, condicionada su autodeterminación por un alto endeudamiento, Sí, agravado estos últimos años por el irresponsable crédito tomado del Fondo Monetario Internacional por Mauricio Macri, los 50.000 millones de dólares que nunca jamás ni Macri ni nadie explicó, y sus amigos del poder económico concentrado, los medios de prensa hegemónicos, nunca explicaron. Todos sabemos que de los 50.000 millones de dólares que se tomó, 40.000 fueron sacados por su gente, capitales que se fueron del país sí. y que creo que quedó condicionando nuestra autodeterminación, como Alberto Fernández, si bien es cierto, no, seguramente para mi opinión y para muchos. Yo veía más pidiéndole perdón por lo que no pudo hacer. No estuvo a la altura de las circunstancias, pero mientras la usura internacional maneja nuestra política de desarrollo, de producción, de empleo, de salud, previsional, de educación, de investigación tecnológica, como lo que está pasando en este país, este, por supuesto siempre vamos a ser un súbdito dependiente de la voluntad foránea ajena, Sí, este, sin poder desarrollar proyectos propios basados en nuestra autodeterminación, nuestra soberanía, como decía recién. Instalando la idea, el concepto de la necesidad de que la gente participe en el proceso electoral. Usted ve que en distintas provincias donde hubo paso a elecciones generales hubo un gran ausentismo, voto en blanco, voto nulo. eso es cierto, sí. Eso hay que corregir. La gente tiene que participar, pero tiene que participar con memoria, recordando, recordando para no poner estigmas injustos y para no dar premios inmerecidos. Y digo esto porque en este proceso electoral que debe participarse, que la gente debe participar, se le pide la participación. Este, Hay que hacer una reflexión básica, memoriosa. No olvidarnos que lo que hoy se presentan como la alternativa moral e institucional de la patria son los que nos endeudaron, nos reendeudaron, nos pusieron en las fauces de los gerentes del poder injusto. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional, como recién decía, que controla nuestra autodeterminación. Mientras nosotros acá no nos desendeudemos o negociemos nuestro endeudamiento en términos de dignidad y con respeto a nuestra autodeterminación, ningún proyecto político, como he dicho recién, genuino, pensando en nosotros mismos, va a ser posible. Yo, por ejemplo, en lo personal soy autor de un proyecto de ley que es el proyecto de ley del IVA diferencial. Una vez creo que hemos hablado, yo Sí, sostengo que Santiago del Estero, por ejemplo, o el norte argentino no puede pagar el 21% de IVA. El 21% de IVA es para cuando estamos por la distancia en los centros de consumo, por la onerosidad de los servicios, luz, gas, agua, que hay una desigualdad fiscal, una desigualdad injusta, desigualdad tributaria dentro del mismo país que hay que corregir. ¿Por qué voy a hablar con usted ahora de la política fiscal? Si la política fiscal la escriban en Wall Street, nuestra producción agropecuaria se liquida en Wall Street, nuestros servicios, las tarifas de servicios se determinan en Wall Street. Entonces, usted se da cuenta que la inversión en investigación científica y tecnológica, creo que lo puede colocar a Argentina a la altura de cualquier país del mundo, dada la capacidad técnica de nuestros técnicos, la redundancia, de nuestros sí. investigadores. Tenemos 5 premios de Nobel, 3 en ciencias,
todos de la paz. Entonces se da cuenta que Argentina es un país de avanzado en investigación tecnológica. Pero de avanzar como podemos determinarnos nosotros mismos, no tenemos que seguir las reglas que nos imponen desde afuera. Entonces, nada es posible. Entonces, se presenta Cambiemos como alternativa. Horacio, Rodrigo Larreta, Patricia Bullrich. Si ellos son Cambiemos, son los que nos endeudaron, son los que ganaron una elección prometiendo retirar las retenciones al agro. No solamente que no las retiraron, Macri, no solo que no las retiró, sino que hizo algo tan grave como eso. Liberó los precios de los combustibles, liberó las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, como ha dicho recién, de gas y agua. Usted sabe que usted en su radio paga la energía eléctrica más cara que Radio Mitre, por ejemplo, cualquier radio de la ciudad de Buenos Aires. Eso es un absurdo. Si lo sabemos no podemos hacer nada. Usted sabe que el gasoil en Pergamino, que es el corazón de la Pampa de Argentina, es más caro que en Quimileo, que en Otumpa, por el flete. Entonces, esa asimetría no se la puede corregir, esa asimetría. El gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, llegó a sostener, y lo sostuvo, y llevó a cabo políticas, en el sentido de que el sistema previsional argentino era un gasto. Inclusive los programas de asistencia a las personas con capacidades diferentes era un gasto. Llegaron a reducir y a abolir programas de asistencia a personas con capacidades diferentes. Se cometió el crimen de desfinanciar el CONICET, la investigación científica, y alterar y desfinanciar el sistema de educación argentina. La fuga de capital. Todo aquel que va a votar a Macri, todo candidato de Cambiemos, por favor que expliquen de los 40.000 millones, de los 50.000 millones de dólares en crédito que tomaron, ¿qué hicieron con los 40.000? Lo sacaron un grupo, un círculo áurico de los Caputo, de los Quintana, de los Macri, de los amigos del poder. Fuga de capital. Nunca en la Argentina hubo tanta fuga de capital como los 3 años o 2 años últimos previos a la presidencia de Mauricio Macri, de Cambiemos. Entonces, usted llega a la conclusión que si bien es cierto tenemos 40 años de democracia en Argentina, la gran víctima de la democracia siempre ha sido la verdad, como consecuencia de ello el pueblo. Y particularmente la gran víctima en esos 40 años, en donde mayor grado se ha incentivado ese crimen de la verdad, es el gobierno de los 4 años de Macri. Aquí se olvidan, y nadie habla ya en este país, nadie lo dice, eso es lo que hasta se puedo decir nos molesta. Se cerraron 25.000 pymes. Usted se debe acordar, diariamente había un conteo de pymes que cerraban, clamores de gente, marchas, de pequeñas empresas, familiares cerraron, se fueron del país muchas empresas. Empresas líderes del país se fueron. El gobierno de Cambiemos abrió nuevamente los mercados argentinos a la industria extranjera, pero los países del primer mundo no nos permiten la libre entrada de los productos argentinos. Macri tuvo que ir a mendigar para que Estados Unidos compre limones de nuevo a Tucumán. Usted se debe acordar porque se dio amplia difusión. Sí. Entonces, se permitió con el gobierno de Macri nuevamente la libre importación de cualquier cosa que generó una herida de muerte en la industria nacional. Y la industria nacional es empleo, es trabajo. Y a nadie se acuerda, como digo, que cerraron 25.000 pymes. Ahora, doctor, sí. Hoy por hoy la gente lo que más le preocupa es la inflación. Claro, la gente te dice, la inflación me está matando, afecta al bolsillo de todos los trabajadores. A la gente que le preocupa la inflación, que es lógico, a mí también me preocupa, como a usted le preocupa la inflación. Por supuesto. La inflación es el síntoma, como la fiebre de una enfermedad. Cuando usted tiene fiebre es porque algo está en su organismo, algo no está bien. Algo está fallando, sí. Algo está fallando, exacto, esa es la palabra, algo está fallando en su organismo. La inflación es porque en el sistema económico nuestro algo está fallando. ¿Y sabe qué está fallando? La capacidad de tomar medidas propias para resolver los problemas de inversión, de producción, de
generación de empleo, de trabajo y de riqueza. ¿Por qué? Porque desde el año 2017, desde el 2015, 2016, 2017, que nos reendeudamos, nuestra agenda la escribe la usura internacional, simplemente por eso. Entonces, no se nos permite, por eso decía el CIMETAR, no nos desendeudemos, no vamos a controlar la inflación, no vamos a curar el enfermo, que es el cuerpo social argentino. Esto es muy simple, la gente hay que decirle, la inflación es consecuencia de malas políticas económicas impuestas por obedecer recetas que nos dan desde el exterior. Recién le he dicho algo que es grave. No es complicado, es cuestión de pensar un poquito. Los precios de tarifas han subido el costo argentino. Todo ha subido el costo argentino. La liberación de los combustibles ha subido el costo argentino. Usted sabe que usted sube el combustible y sube todo automáticamente. La timba financiera, la fuga de capitales es lo que repercute en el dólar blue, el dólar ilegal, en el dólar. La Argentina vive más pendiente del dólar que de Dios. Muchos argentinos. Sí. No todos, obviamente, no todos. Pero son los que marcan la pauta de la economía argentina. El drama de la inflación no la vamos a corregir mientras nosotros no nos desendeudemos, mientras nosotros no pongamos en orden la deuda con la deuda nos permita, nos suelte la mano y al gobierno argentino le den la posibilidad de dictar las medidas propias para resolver los problemas de la economía argentina sin tener que emitir. Mire, Oscar, en este país se ha dado vuelta todo. Hoy en día el factor más importante es la economía. Y la economía, en realidad, es un capítulo de la política. La Argentina hace muchos años que está sin poder tomar decisiones o medidas políticas propias para el bien de la patria, desde hace muchos años. El problema económico es lo urgente, no lo importante. Parece ridículo y hasta absurdo lo que digo, no es así. Las medidas políticas van a dar soluciones económicas. Pero sin embargo no se las puede tomar. Le pongo un ejemplo sencillo. Si usted le pregunta al pueblo argentino, o nos preguntamos a cualquiera, ¿quién es el ministro de Educación en la República Argentina? Nadie sabe quién es el ministro de Educación en la República Argentina. Muy poco quizás contestan. Muy poco lo sabemos. Muy poco lo sabemos quién es el ministro de Educación de la República Argentina. Pero todos sabemos quién es el ministro de Economía. Sí, y la educación es mucho, o es más importante que la economía. Entonces usted se da cuenta que estamos atinados, aferrados a lo urgente, desatendiendo lo importante. Entonces, mientras la Argentina no pueda tomar decisiones políticas propias sin injerencias de la usura internacional, que nos condiciona hasta con quién tenemos que ser amigos, entonces usted se da cuenta que no podemos tomar medidas. Al mundo, a ciertos sectores del poder económico concentrado, le va bien con el empobrecimiento argentino. Doctor. La Argentina es un... Sí, le pongo un ejemplo y termino. Sí. Porque usted es lo que quiero decir. Se habla del combustible del futuro. El combustible del futuro es el litio. Sí. ¿Usted sabe cuánto le deja a la Argentina vender una tonelada de litio? $3.000. Claro. $3.000. ¿Sabe cuánto le deja Chile? $79.000. ¿Sabe por qué? Increíble. Porque Chile, bueno, ahí tiene. Pues Chile ha tenido la autodeterminación como gobierno chileno, que no son, les digo la verdad, que me perdonen los chilenos que escuchen, yo soy setentista, por lo tanto soy malvinero, tuvieron la decisión de nacionalizar el litio como tiene nacionalizado el cobre. Usted ha visto que todos los gobiernos que han pasado por Chile, desde Pinochet hasta los gobiernos socialistas, todos siguen manteniendo nacionalizado el cobre. Claro. Eso es su gran metal. Ha nacionalizado el litio. A ellos les deja $79.000 la tonelada de litio. A nosotros $3.000. Ese grado de hipocresía de Morales y de Cambiemos, hipocresía, y de la prensa, sus otros colegas de la prensa hegemónica, Nación, Clarín y todas las grandes medios de prensa, forman parte del cipallaje argentino, de la destrucción de lo nacional, de lo antinacional. Son los que conspiran contra Massa, que le dicen que estaba contra la cámpora y que ahora es hombre de la cámpora. Un absurdo, porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión mientras no cambiemos los principios.
pero no dicen que Patricia Bullrich, por ejemplo, fue del PJ, me acuerdo, porque yo soy del PJ, yo fui del PJ, de la Juventud Peronista, después pasó a Montonero, después pasó con De la Rúa, ahora después pasó con los liberales del PRO. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta exactamente igual. De Menem pasó al otro extremo. Entonces, tiene que explicar por qué se suicidó Favaloro, pero la prensa lo tapa, y los políticos lo tapan y lo callan. Y a nosotros nos pegan siempre. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria es una expresión peronista. Mire, Oscar, el peronismo, como siempre marcamos, peronismo, somos los hijos de las crisis, pero somos los padres de las transformaciones. En este caso puntual, y termino, no robo más tiempo, sí. Unión por la Patria es la síntesis de la gran consigna nacional, desendeudarnos. Negociar en términos de dignidad nuestra deuda, de modo tal que podamos recuperar la soberanía política, la autodeterminación, para tomar medidas que, mejorando la producción, mejorando la inversión en desarrollo, mejorando la inversión en investigación y en educación, que es la faceta más importante en el mundo del siglo XXI, la educación, vamos a salir de este flagelo terrible que la inflación es el impuesto más gravoso y que todo el mundo lo paga, la inflación. Exacto. Lo paga el rico y el pobre, lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Entonces, doctor, sí. Le pido que cierre, hasta hoy me queda un minutito de programa. Simplemente pedir al pueblo santiagueño, a su audiencia, que cuando vaya, primero que vaya a votar el 13 de agosto y después en octubre, que vaya a votar, por favor. Y segundo, que vaya a votar teniendo memoria, reflexionando sobre esto que muy brevemente hemos hablado. ¿Quién nos endeudó? ¿Quién cerró nuestra fábrica? ¿Quién desguazó el sistema, el PAMI? ¿Quién desguazó el ANSES? ¿Quién generó, como dijo, que cierren 25.000 pymes en la República Argentina? Entonces, que vaya a votar con eso. Y pedirle, invitarlo, que apueste por la única expresión que hay nacional, que es Unión por la Patria. El Frente Renovador, con Pablo Mirolo, un candidato a diputado nacional, la doctora Verónica Larcher, quien les hablo, Francisco Cavalotti, diputado nacional. Perfecto. Somos los que nunca bajamos la barrera de esta bandera de la justicia social, independencia, con independencia económica, pero con soberanía política también. Doctor, gracias, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, Oscar, a todo momento. El doctor Francisco Cavalotti, precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador, está hablando en la